Hola a todas y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, para hablarles de nueva cuenta de un tema interesante que considero va a ser útil para su vida cotidiana y relacionado con el derecho. Hablaré acerca de los derechos laborales de las mujeres durante el embarazo y posterior a este. Abordaré el tema desde dos perspectivas. Una es desde el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula las relaciones entre trabajadoras y trabajadores particulares cuando el empleador o patrón también es un particular. De hecho, este apartado de la Constitución es el que da lugar a la expedición de la Ley Federal del Trabajo, en donde están establecidos una parte de los derechos laborales de las mujeres embarazadas de los que les quiero comentar. La otra perspectiva de los derechos laborales de las mujeres tiene que ver con el apartado B del mismo artículo 123 de la Constitución Federal, en donde están establecidas las relaciones de trabajo en donde el empleador o patrón es gobierno, es el Poder Ejecutivo, son las Secretarías de Estado, son los entes públicos paraestatales y los trabajadores son servidoras y servidores públicos que están desempeñando trabajos para gobierno. De este apartado de la Constitución deriva que se expida la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en donde está establecido otro grupo de derechos laborales para mujeres embarazadas que son servidoras públicas. Asimismo hablaré de dos jurisprudencias, una que tutela los derechos laborales de las trabajadoras embarazadas particulares y otra que tutela los derechos de las trabajadoras embarazadas que trabajan en gobierno. Estas dos jurisprudencias fueron emitidas con perspectiva de género y logran hacer valer de manera efectiva dentro de juicios laborales la tutela de los derechos de las mujeres embarazadas frente a sus fuentes de trabajo. Así pues, empezaremos hablando acerca de los derechos laborales de las mujeres embarazadas establecidos en la Ley Federal de Trabajo que regula relaciones de trabajo entre particulares. El primer derecho laboral de las mujeres embarazadas tiene que ver con la igualdad sustantiva laboral. De esta forma, bajo el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos laborales de las mujeres embarazadas deben cuidar al menos no ser inferiores a los previstos en la Ley Federal del Trabajo y también tienen que ser proporcionales a la importancia de los servicios que están prestando. También deben de cuidar que las condiciones laborales sean iguales para trabajos iguales respecto de los que desempeñan los hombres. Y también se debe de cuidar que no haya diferencias ni exclusiones por la condición biológica de las mujeres ni su estado de embarazo. El segundo derecho importante de las mujeres embarazadas establecido en la Ley Federal del Trabajo es en realidad una prohibición que tienen los empleadores, los cuales no pueden pedir certificados médicos de no embarazo a las mujeres para el ingreso, permanencia o ascenso dentro de un trabajo. Lo cual claramente significa que el embarazo no puede ser un obstáculo para que una persona ingrese a trabajar o para que sea promovida o para mantenerse en ese trabajo. Y es en este momento, amigas y amigos, cuando le pregunto al abogado virtual si no se encuentra también en estado de embarazo, pero me aclara que solamente se le atravesaron unos taquitos en el puesto de la esquina. Otro derecho importante para las mujeres embarazadas es que no se les puede solicitar que realicen trabajos que requieran esfuerzos de consideración y que signifique un riesgo para la salud en relación con la gestación. Incluso la propia Ley Federal del Trabajo enlista algunos supuestos que podrían considerarse que están generando este riesgo, como sería levantar o tirar o empujar grandes pesos. También estar de pie durante largo tiempo o que las mujeres embarazadas actúen o puedan estar en una situación que altere su estado psíquico y nervioso, que puede ser perfectamente temas de estrés muy elevados de trabajo. Obviamente este listado que establece la Ley Federal del Trabajo trata de enunciar supuestos, pero no de limitarlos, es decir, cualquier otra situación que se considere está poniendo en situación de riesgo a la mujer embarazada en relación a las actividades que se le pongan a hacer en el trabajo, puede ser considerado que está en este supuesto legal también. Otro derecho laboral para las mujeres embarazadas consignado en la Ley Federal del Trabajo es que puedan gozar de descansos, que pueden ir de 6 semanas a más tiempo de ser necesario por una imposibilidad para trabajar derivada del embarazo, como puede ser, por ejemplo, un embarazo de alto riesgo. Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo también establece una tabla de enfermedades del trabajo y específicamente en el artículo 513, fracción 11ª, numeral 189, establece como enfermedad del trabajo la pérdida recurrente del embarazo
Y esto sucede a trabajadoras que están expuestas a medicamentos, por ejemplo, antineoplásicos, que son aquellos que controlan el desarrollo y crecimiento de tumores cancerígenos. También le puede dar a aquellas personas, mujeres embarazadas, que están expuestas a disulfuro de carbono o a barnices o a celofán o a bromuros, a pinturas, también a trabajadoras expuestas al plomo y trabajadoras también expuestas a la fabricación de cajas para conserva, acumuladores de autos, insecticidas, tubos de plomo, manipulación de productos de limpieza, fábricas de blindaje para material radioactivo, pintoras, plomeras, etcétera. Yo les recomendaría aquí que le echen un ojo a este apartado para que puedan identificar si alguna de las labores que ustedes están realizando se colocan en estos supuestos, que pueden generar un gran riesgo de enfermedad de trabajo, como es la pérdida recurrente de un embarazo. Y algunos derechos más tutelados por la Ley Federal del Trabajo ya no son para hacerlos valer en la fuente del trabajo, sino directamente en los juicios laborales que las mujeres embarazadas que están siendo afectadas en sus derechos emprendan. Y aquí veremos 3 casos. El primero de estos derechos es que, considerando que en todos los juicios laborales se tiene que agotar siempre una instancia conciliatoria antes de pasar ya al juicio, para el caso de las mujeres embarazadas que hayan sido discriminadas en el empleo, están excepcionadas de pasar a esta etapa conciliatoria. Se pueden ir ya de manera directa al juicio y no tener que agotar la etapa conciliatoria. El segundo derecho dentro de los juicios laborales que se protegen a las mujeres embarazadas es que el tribunal laboral competente del juicio, en aquellos casos en que se presuma un despido injustificado de una mujer embarazada por razón de su estado de embarazo, puede requerir al patrón o empleador que se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social en la que tenga afiliada a su trabajadora. Sin embargo, es un requisito para que proceda esto que al presentar la demanda se anexe el certificado médico que acredite que la mujer ya estaba embarazada cuando fue despedida. El tercer derecho laboral consignado en la Ley Federal del Trabajo a favor de mujeres embarazadas es cuando se reclame discriminación en el empleo por el embarazo, el tribunal debe de tomar medidas para evitar que se cancelen derechos fundamentales de la trabajadora embarazada, como pueden ser el salario o la seguridad social, que se le dé de baja de la seguridad social, o evitar también que se continúen conductas de discriminación en la fuente de trabajo que afecten la dignidad humana de la mujer embarazada y cualquier otra de sus derechos humanos. Aquí me gustaría aclarar que es muy común que cuando una mujer embarazada está siendo sujeta de discriminación, se le mantiene cerca de las mismas personas que le están causando ese estado de discriminación, que están afectando sus derechos, lo cual evidentemente no es correcto y se tienen que generar medidas al respecto. Y el criterio jurisprudencial del que les quiero hablar, que protege los derechos de una mujer embarazada, es el establecido bajo el número de registro segunda, diagonal J96, diagonal 2019 de la 10ª época. Esta jurisprudencia fue emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pertenece a la 10ª época y refiere en su rubro trabajadora embarazada. Si el patrón se excepciona aduciendo que la actora renunció y esta demuestra que al momento de concluir el vínculo laboral estaba embarazada, el solo escrito de renuncia es insuficiente para demostrar que fue libre y espontánea. Esa renuncia, obviamente. El rubro que les acabo de leer es muy ilustrativo, por lo cual deja poco lugar a la explicación, pero sí les puedo mencionar que en realidad la jurisprudencia lo que está tutelando es que se deje sin efectos ni valor probatorio a un escrito de renuncia que firmó una mujer ya estando embarazada, porque ello supone poco probable que alguien estando en esa situación haya presentado o firmado esa renuncia, pese a que con ello está perdiendo un salario, una estabilidad y sobre todo un servicio de salud, un servicio médico que le va a ser indispensable en su estado de embarazo. Y no es que a ese documento ya no se le puedan reconocer nunca efectos, pero se requerirían otros elementos de prueba para confirmar ese hecho. Por último, es importante mencionar que esta jurisprudencia fue emitida resolviendo una contradicción de tesis, por lo cual es obvio que uno de los criterios le daba valor pleno a una renuncia de una mujer embarazada y evidentemente que el otro, bajo los argumentos que he señalado, lo cuestionaba y al final fue la que triunfó.
La segunda perspectiva de los derechos de las mujeres embarazadas lo analizaremos en relación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regula el apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución Federal y que regula las relaciones de trabajo de servidores públicos, de servidoras públicas, en relación a cuando el patrono empleador es el gobierno federal y de manera más específica el Poder Ejecutivo, la Administración Pública, a través de las Secretarías de Estado, los entes paraestatales, etcétera. Esta ley no establece una gran cantidad de derechos laborales a favor de las mujeres embarazadas, pero uno de ellos es que se consideren nulo todos los acuerdos o pactos celebrados por una mujer embarazada cuando signifiquen para ella una jornada de trabajo que sea inhumana, por considerar que es excesiva o peligrosa para la salud tanto de ella como de su producto. El segundo y último derecho establecido para mujeres embarazadas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado es el relativo a que las condiciones generales de trabajo deben establecer las medidas que garantizarán la protección que se dará a las trabajadoras embarazadas. Aquí cabe aclarar que las condiciones generales de trabajo son las reglas que van a regular las relaciones de trabajo entre, por ejemplo, una secretaría como podría ser la de salud con sus trabajadoras y sus trabajadores, o las reglas que se establezcan, por ejemplo, en un ente público paraestatal, como podría ser la Comisión Federal de Electricidad o Petróleos Mexicanos, con sus trabajadoras y trabajadores. Haciendo un poquito más amplia esta explicación de lo que tutelan las condiciones generales de trabajo, no solamente son reglas que regulan las relaciones de trabajo, sino también los derechos que han adquirido los trabajadores y las trabajadoras con el transcurso del tiempo y que se han ido reconociendo en esas condiciones generales de trabajo. Por último, la jurisprudencia sobre la que me quiero referir, que tutela derechos de trabajadoras embarazadas al servicio del Estado, es la que está identificada con el número de registro PCILJ-76L de la 10ª época, que está identificable también con el registro digital 2023-113 y que también es en materia laboral y que en este caso fue emitida por los plenos de los tribunales colegiados de circuitos. Y el rubro señala: mujeres trabajadoras de confianza al servicio del Estado que hubieran sido despedidas con motivo de su estado de embarazo o durante el periodo de posparto o lactancia. Es procedente su reinstalación en el empleo y el pago de salarios caídos. Esta jurisprudencia fue emitida también como resolución a una contradicción de tesis, en una de las cuales planteaba que no era posible reinstalar a una trabajadora de confianza, pues en una interpretación, digamos que integral o agrupando los textos de las fracciones 9ª, 13ª y 14ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, existe prohibición para reinstalar a trabajadores de confianza. El otro supuesto contendiente es el que establecía que dado que la baja del servicio o despido de la mujer embarazada se dio no por temas de pérdida de la confianza, sino por una discriminación de que fue sujeta por su estado de embarazo, por lo tanto no se encontraba en el mismo supuesto legal de prohibición de reinstalación, sino en uno diverso, en donde se trata de tutelar o de proteger los derechos fundamentales de una mujer embarazada, y por tanto lo procedente era reinstalarla en su puesto frente a gobierno y al mismo tiempo pagarle los salarios caídos que se le adeudaban. Y este fue el criterio que prevaleció finalmente y que tiene que ver con el rubro que ya les leí. Y es evidente que este criterio que prevaleció, que fue emitido de manera muy justa, se emitió con una perspectiva de género, en donde se buscó equilibrar los derechos de una mujer en una situación de vulnerabilidad, como es el estado de embarazo, frente a sus derechos laborales. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó, espero que me regalen un like, que sobre todo me ayuden a compartirme para que pueda yo llegar a más gente, y encarecidamente les pido que me ayuden a suscribirse a mi canal, porque con eso me van a ayudar muchísimo. Asimismo, le comparto mis datos de contacto de nueva cuenta. Soy Omar Jiménez Cuenca, especialista en Derecho Administrativo por la UNAM, maestro en Derecho también por la UNAM, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y me pueden contactar a mi correo omarojc@hotmail.com.